Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Desmontando el Baremo, con Mariano Medina, un podcast formativo de ANAVA RC, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, y presentado por el letrado Manuel Castellanos, dirigido a profesionales que tienen que utilizar el baremo de valoración de daño corporal del año 2015 para determinar las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de accidentes. Hola, damos comienzo a otro episodio de Desmontando el Baremo con Mariano Medina Crespo, un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, ANAVA RC. Al habla con ustedes Manuel Castellanos, que tiene el gusto de saludar a Mariano Medina, que hoy también nos acompaña. ¿Qué tal, Mariano? Muy bien, muy bien. Fenomenal. Pues el otro día, por petición de un oyente, de un compañero de Palma Mallorca, que el otro día lo dije al final para estar atentos si había escuchado el podcast completo, que es Manuel Ponce, pues hoy lo digo al principio, pues la verdad es que se nos quedó en el tintero el resto del artículo 40. Como fue farragoso, complicado por parte de Mariano explicar la compatibilidad de los intereses con la actualización y los criterios que Mariano tiene o nos recomienda y que justifican interpretación, entre comillas, particular del número 2 del artículo 40, nos quedaba el resto de explicación del mismo artículo 40, que como recordaréis es el momento de determinación de la cuantía de las partidas resarcitorias. El otro día terminamos hablando del punto 2. En cualquier caso, no procederá esta actualización a partir del momento en el que se inicie el devengo de cualquiera intereses moratorios, que ya nos explicó Mariano cuál es su criterio al respecto. Y el número 3 habla de las reglas de los dos apartados anteriores afectarán igualmente a las partidas de gastos realizados, partiendo del nominal satisfecho en la fecha de su desembolso. Y el número 4, que establece que si se realizan pagos a cuenta, las cantidades que se abonen se actualizarán de acuerdo con las reglas previstas en los apartados anteriores y se deducirán de ese modo del importe global. Bueno, pues vamos a concluir hoy, si podemos, con este artículo 40 y el momento de determinación de la cuantía de las partidas resarcitorias, que el otro día también lo pusiste en relación con el artículo 49, que también leíste un extracto. Bueno, Mariano, pues vamos a seguir. Hoy por fin terminamos de explicar este farragoso artículo. Muy bien, vamos a ver. Además, me alegro de que quedara algo suelto para poder seguir con ello, porque nada más terminar el otro día la introducción de esta materia, en ese momento, cuando ya no tenía remedio, me acordé del nombre del autor italiano que mencionaba al principio, que tiene un libro precioso que está en castellano traducido, El daño, que es Adriano de Cupis. Mira. Es un libro que aconsejo. Además, hace unas semanas un compañero, hablando con él, le recomendé este libro y como nadie lee nada y tienen crisis los libreros de viejo, lo compró en una librería de viejo por unos eurillos, y es una joya el libro. O sea, pagar 6 o 7 euros por una joya. El libro de Adriano de Cupis. Pues maravilloso, maravilloso. A su vez, ya que seguimos con el tema, no expliqué bien un poco por qué este precepto está tan mal redactado. Que fui yo el redactor, el que propuso la redacción en el seno del comité de expertos. Y es porque cuando yo hice mi tesis doctoral y analicé muchísimo toda la estructura de interés, estudiando doctrina argentina, que son expertos, por desgracia, en temas de inflación, y lo saben muy bien, yo adquirí la convicción de que el interés móvil
el interés móvil, el tipo móvil del interés, se debía a compasarlo a la inflación. Lo que yo no calé es que el gobierno sería capaz, por razones de política económica, por razones partidistas, por razones altruistas, por razones sociales, sería partidario de convertir el tipo móvil en fijo, o en, como ha estado en los últimos años, que ha estado en el 3, en el 3, en el 3, en el 3, cada vez que ha estado en el 3, no ha incorporado ninguna cuota de inflación si había inflación. Otra cosa es que, como pasó en algún año, no hubo inflación, y entonces al año siguiente, para el interés para el año siguiente, era solo el 3, porque no podía incorporar cuota que no había habido. Ni se puede disminuir, como hubo un año en donde hubo deflación, y en donde hubo una cuota negativa. Y no supone eso disminuir el 3, porque el 3 es otra cosa, es el precio del lucro cesante calculado y demás. Bueno, pues esa convicción de que siempre se iba a mantener la doble función del interés, incorporando al tipo fijo la cuota variable de inflación, es lo que me llevó a redactar el precepto como está redactado. E inmediatamente, una vez que quedó redactado, es cuando de pronto descubrí el error mayúsculo en que yo había incurrido, cuando descubres que hay tipos de intereses anuales que no incorporan cuota de inflación, con lo cual desaparecía el fundamento de la norma. Pero esto puede engrandecer la función del jurista. El jurista no puede ser literalista. Entonces, el saber interpretar las normas, saber que no se puede interpretar literalmente una norma en contra de su fundamento, es fundamental. Y ese inquirir el fundamento se traduce en los casos en que hay que aplicar la compatibilidad de intereses, porque la compatibilidad no es enriquecedora. Bueno, a todo esto, yo estoy pensando mientras hablas, que claro, en un pleito, ya sea penal o ya sea civil, en el que en fase de conclusiones pues tienes que hablar de la prescripción, tienes que hablar de la legitimación activa y pasiva, tienes que hablar de los hechos, tienes que hablar del resarcimiento, tienes que mencionar el baremo. Claro, cuando llegas a los intereses, llegas agotado. Por lo tanto, o haces unas conclusiones provisionales en la vía penal en donde por escrito expliques toda tu tesis y en el informe te remitas a él, o en la demanda, en los fundamentos de derecho, en el capítulo de intereses moratorios, lo explicas muy bien, o esto no hay ningún juez que te lo aguante. Es decir, no hay ningún juez que aguante la explicación de esta compatibilidad entre la actualización valorística y los intereses cuando no incorporan la cuota de inflación. Entonces, claro, yo creo que esto es en estricta táctica jurídica, es explicarlo por escrito. Claro, hombre, es que mira, hay una realidad, y es que dentro del artículo que regula los criterios hermenéuticos, lo que eran los datos fundamentales que hacía Savigny de lógica, historia, sistema, los que están en el artículo 3 del Código Civil, está el de la finalidad. Ya, claro. La finalidad, es que eso es clave. Entonces, no se puede nunca aplicar ninguna norma jurídica sin captar su razón de ser. Porque la directriz de una norma está en la inexpresada, pero verificable razón de ser de la norma. Y eso es clave, eso es clave. Entonces, en el ámbito penal, pues eso se dice, se pide la actualización y se piden los intereses en régimen de compatibilidad, porque basta con decir, desde tal año a tal año, ninguno de los años ha habido cuota de inflación que se haya incorporado al tipo del interés que se ha mantenido como fijo en el 3%, que es el que llevamos desde el año tanto, toda la vida fijo. Entonces, esa frase no lo fundamentas mucho, pero en cuanto lo lea el juez, si lo lee, dirá, ¿esto qué viene? Y entonces, si el juez se pregunta
¿Cuál es la razón de la incompatibilidad? Y es elemental, no hay que ser ningún virguero para saber cuál es la razón. La razón es que no se puede actualizar un crédito al mismo tiempo 2 veces. ¿Y por qué hay actualización doblada? Porque los intereses actualizan. Pero lo que no pueden dejar los intereses es de resarcir el lucro cesante. Eso es sagrado. Por lo tanto, si el tipo fijo era del 3%, ha habido variantes de tipo, y en unos años, aunque haya inflación, es del 3%, es elemental saber que no incorpora cuota de inflación. Esto los italianos lo tienen analizado perfectamente, porque lo han sufrido, claro. Entonces, dicho brevemente, es hacerle al juez no explicar de todo el rollo, sino invitarle a que piense. Yeah. Claro, teniendo en cuenta que uno de los criterios hermenéuticos que no está en el artículo 3 es la comoditas. Ese no está. El principio de mínima intervención, ¿no? Pero del juez. Claro. Bueno, que te he interrumpido. Bueno, no, seguías. bien. Entonces, Sí. yo en rigor solo nos quedaba... También insistí otro día, insistí en la razón por la que es la tasa de inflación, el índice que se aplica, el que se tiene que aplicar. Y por eso insisto muchísimo en distinguir, no poner en relación el 40 con el 49, claro, sino ponerlos en desrelación. Claro. No tiene nada que ver el 40 con el 49. Y por comodidad y siguiendo el efecto de lo que pasaba con el baremo del 95, asocias actualizar los créditos con la actualización de las cuantías. Pero es que eso no es así, porque la actualización de las cuantías las hace el legislador o el gobierno, el legislador, según le da la gana y según sus propias razones de política. En cambio, lo que es intocable es la actualización de un crédito. Eso es sagrado. Sagrado, evitando que no se actualice o evitando que se actualice 2 veces. Por eso, cuando es interesantísimo analizar la estructura del interés del artículo 20 de la Ley de Contrato Seguro, porque ese interés, que es un interés legal especial, puede cumplir 2 o 3 funciones. La sagrada del fijo, de la cuota fija del lucro cesante, la sagrada del castigo, y la eventual de la cuota valorista, que puede o no estar incorporada, o estar incorporada parcialmente. Entonces, claro, la problemática es de espanto. Sí, sí. Si la cuota incorporada de inflación en el tipo del interés es inferior a la tasa de inflación, que también ha habido casos en que ha pasado eso, la incompatibilidad no es absoluta. Lo que hay que hacer es no perjudicar al perjudicado. ¿Cómo no se le perjudica? Actualizando el principal y al liquidar los intereses, quitarle la cuota insuficiente de inflación. Es decir, si la cuota de inflación ha sido del 10 y los intereses moratorios, el tipo del interés moratorio se ha establecido en el 8, tenemos con que de ese 8, 3 es la cuota fija, 5 la cuota parcial de inflación, pero la inflación ha sido del 10. Uh-huh. ¿Qué solución tiene? Pues actualizar el crédito, y la incompatibilidad no se hace no actualizando el principal, sino quitando la actualización de los intereses. Uh-huh. Pues ya, esto no lo dijimos el otro día, pero ya esto ya es la caraba del lío. Pero es que si tú tienes las ideas claras, es muy sencillo de aplicarlo. Vámonos a lo que nos resta para acabar con el tema este, que yo comprendo que rompe mucho. Es duro, sí. Voy a explicar la razón del punto. Es el tercero. El tercero, sí. Que también tiene una razón de ser. Las reglas de los apartados anteriores afectarán igualmente a las partidas de gastos realizados
partiendo del nominal satisfecho en la fecha de su desembolso. Entonces, si dijimos el otro día, hoy lo reiteramos, la razón de actualizar el crédito resarcitorio es que el importe que te den corresponda al valor que tenía el daño en la fecha del siniestro, afecta a todas las partidas del crédito resarcitorio. Evidente, sí. ¿Y por qué la norma lo pone? Que no sería necesario. Pues mira, no hay más que estudiar la jurisprudencia de décadas y décadas en donde el Supremo, las audiencias, actualizaban los créditos, decían, hemos actualizado el crédito. Yo me acuerdo que en aquella época que había una fuerte inflación, que tú tenías lesiones graves y te habían roto el coche. El coche te lo habían roto y a ti lo reparaste y te costó la reparación 6.000 pesetas. Y el juicio se celebraba 8 años después. Y tú reclamabas, no había baremo, tú reclamabas y el juez decía, le concedo tanta indemnización, le aplico el criterio valorista, poniendo al día la cantidad. ¿Qué cantidad ponía el juez? No el importe actualizado, no el importe actualizado del importe histórico, sino lo que él consideraba en esa fecha. Por eso casi todas las actualizaciones de cuantías que hicieron los tribunales eran falsas. Eran falsas. Porque era lo que el juez consideraba que valía en el presente. ¿Por qué? Porque como no había ley, el pobre juez era incapaz de saber qué habría dado él, que estaba en la carrera, estaba haciendo la carrera, y qué habría dado él hace 15 años. Por lo tanto, la única solución era, como está haciendo actualmente con trampa la sala tercera del Tribunal Supremo, que hacen trampa, no actualizan nunca, dice, está actualizado, nunca te razonan en qué consiste la actualización, porque no te dicen qué valor era el histórico. Ahora sí, tenías las 6.000 pesetas de la factura y 15 años después te daban 6.000 pesetas. Pero esa es la factura de reparación. De reparación. Pero bueno, tú ya has reparado. Sí. Y eso no se actualiza. No, sí, se tenía que actualizar. No lo actualizaban. Aunque esté reparado. Claro. Aunque la hayas utilizado para reparar. Sí, tú has pagado las impresiones y la factura. La factura. Esto sí que es está, duro de entender. Es que está así en todas casos. Y solamente. Y yo creo que fue, además, el magistrado Belloc, el que luego fue ministro con el PSOE. Uno de los primeros que se dio cuenta de eso, y estando él en la audiencia provincial, yo creo recordar que estando en la audiencia provincial de Bilbao, fue uno de los primeros que empezaron a actualizar las cuantías de facturas. Porque claro, era un escándalo. 6.000 pesetas hace 15 años y te daban 6.000. Pero ¿no dice usted que actualiza? Y es que en el fondo, no actualizaban nada. Ni actualizaban las 6.000. Bueno, ni ahora. Ni actualizaban. Pero Ni ahora. actualizaban. Lo que decían que actualizaban, porque lo que hacían era establecer el valor presente del daño. El importe del valor presente. No el valor histórico actualizado. Pero el criterio doctrinal era correcto y es el que es realmente válido en derecho. Y como los jueces han tenido tendencia, ojo, y los abogados tampoco pedían la actualización, ¿eh? O sea que no es culpa de los jueces. Los abogados, si tú pedías 6.000, por mucho criterio valorista que hubiera, el juez te perdonaba la vida y te podía decir, mire usted, señor letrado, le doy 6.000 y no 20 porque usted no ha pedido la actualización. No, claro. Yo por eso predico que la actualización debía ser de oficio. Como es en la vía administrativa. Debería de ser de oficio. Debería de ser de oficio. Con la lectura.
Claro. Yo en las demandas... Se puede sostener, bueno, pero en cuanto lo digas, ya no es de oficio. Claro, sí, pero que aunque yo lo diga, les cuesta mucho actualizarlo. No cuesta mucho. Es que el artículo Yo la demanda en el suplico, en un otro sí, digo, se piden intereses y si al final no se conceden intereses, tengas en cuenta el artículo 40. Es decir, que... Claro. Pero les cuesta mucho. No, nos cuesta mucho porque es un poco complicado. No, porque les cuesta entender que tú el cuanto iniciatorio que estableces en la demanda es un cuanto fijo de una cantidad cierta y cuantificada, y tú estás pidiendo que esa historia dice, no, es que está modificando el quantum. No, estoy aplicando la ley, estoy aplicando el artículo 40. Y luego ya lo dijimos y ya con esto terminamos un poco el tema un poco es que hay un error que tiene la sentencia, que tiene el artículo que no es superable por interpretación, que es el dies ad quem de la actualización valorista. Eso un error manifiesto, porque el dies ad quem de la actualización valorista no ha de ser la fecha de la resolución judicial, sino la fecha del pago. Del pago. Que, ojo, que esto no es que lo diga yo, es que lo ha dicho 100.000 veces el Supremo. Es que lo dicen bien y lo hacen mal. Y lo hacen mal. Primero porque los abogados no lo piden y segundo porque ellos no lo conceden. Bueno, yo creo que en este caso más porque los abogados no lo pedimos. Sí. Es verdad que al final, lo que te decía antes, que es que terminamos agotados con todo el proceso y ya nos queda esta última. Bueno, aunque vayamos terminando, sí que me gustaría que comentaras la actualización de los pagos a cuenta, porque eso tampoco se hace. Es decir, en las ofertas motivadas te ofrecen en su día, como ya te he pagado aquel, te pago la diferencia, ¿no? Hay que pagar todo, es decir, que hay que actualizarlo todo. Claro. Si tú me has hecho pagos a cuenta, de acuerdo al artículo 7.4, cada 2 meses en un lesionado de larga duración, no vale eso de como te he pagado 100.000, ahora los 300.000 que quedan son 300.000, no. Hay que actualizar. Claro. O sea, primero, cuando se hace el acuerdo final, tiene que fijarse el importe de todos los daños de acuerdo con el valor, con el importe vigente en la fecha del siniestro. Y, en el caso de los gastos, en la fecha del gasto. Que lo dice la norma. Sí. Es decir, ahí no es la fecha del siniestro, porque no te van a poner la fecha del siniestro porque tú pagas una factura al dentista 2 años después. No, es la fecha del dentista, de la factura del dentista. Y como decía el otro día, el tema es que en temas de importancia, no, y en temas de no importancia, es que son unos eurillos que no tiene por qué perderse ni pagarlos en exceso la compañía. O sea, primero, te cuesta en vía amistosa que si te hacen una oferta motivada se quiera mantener el criterio de la oferta motivada, no mire usted. Es en la fecha del siniestro. Y una vez que se llega al acuerdo y se actualiza el principal a la fecha del siniestro, entonces hay que deducir las cantidades de cuenta, y en este caso, para que no pague en exceso la compañía, porque haya correspondencia cualitativa entre los dos elementos de la resta. Porque si el principal va referido a la fecha del siniestro y de los gastos actualizados a la fecha del acuerdo, las cantidades pagadas a cuenta con la oferta motivada, con las cantidades posteriores, tienen que también actualizarse para que no esté pagando la actualización 2 veces. Porque cuando no se hace la resta bien, la compañía te está pagando la actualización de cantidades que te pagó hace 3 años. Claro. Pero ojo, esto las compañías no lo han sabido ver. Que tanto defender su dinerito, han perdido una pasta durante años, porque si esto en cualquier planteamiento es tan racional que cuando en una ejecutoria tú tienes que pagar 4 millones y has pagado 2,5 millones durante los últimos 8 años, aceptaban las compañías la pura resta de la cantidad final con la cantidad pagada. Si la compañía hubiera dicho, no, mire usted me tiene que hacer la resta, sin que lo diga la norma, es elemental, porque mire usted, yo no tengo que actualizar lo que le pagué hace 3 años. Claro. Y si no se hace bien, estás pagando la actualización de lo que el perjudicado cobró 3 años antes, que es del libro. Uh-huh. Bueno, pues nada, pues yo creo que con estos
Ya damos por terminado este artículo. Damos por terminado el artículo 40. La verdad es que la petición del compañero ha dado más de lo que pensábamos en un principio. Sí es verdad que es farragoso la explicación y el bueno, cómo has entonado el mea culpa sobre la redacción. Igual también, bueno, lo dijiste el otro día, influenciado por tu tesis doctoral que versaba sobre esta materia, y creo que fuiste más allá y en un párrafo que son una línea escasa, pues eso es complicado de reducir en la misma. Bueno, pues dar las gracias a Mariano, como siempre, por tus doctas palabras y enseñanzas. Y nada, despedirnos. Vamos a hacer el próximo programa, lo avanzo ya, sobre los gastos previsibles de asistencia sanitaria futura. Y bueno, pues creo que también va a dar creemos que nos va a dar para un programa, pero igual va a ser para dos, porque abarcaríamos los artículos 113 y 114 del baremo. Bueno, pues sin más, me despido. Muchas gracias a todos y nos oímos en la siguiente. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.